Hola Glenn, mi nombre es Tatiana y soy de Ciudad de México. Trabajo como programadora para una empresa de Portugal y en ocasiones el tiempo no me da para cocinar o simplemente no tengo la energía para hacerlo. Noches así suelo pedir pizza, pollo frito o algo grasoso que me anime, ya que sí puede ser agotador tener que estar a disposición de una empresa que queda en otro continente y tiene otro horario. El problema es que, ya que vivo en un edificio, en un conjunto residencial cerrado, muchas veces los repartidores no pueden pasar. Los propietarios tenemos que estar en el portón listos para recibir el pedido. Además, por la posición del edificio, a veces tardo mucho en llegar, ya que queda al fondo del conjunto. Y en más de una ocasión he hecho esperar a los repartidores por calcular mal los tiempos. Es con este contexto que me pasó una de las cosas más raras de mi vida. Si mal no recuerdo, era 28 de octubre, y yo había pedido una hamburguesa y otras cosas de un restaurante que me gusta mucho. Sin embargo, mi jefe me pidió algo con urgencia, y cuando me di cuenta, mi pedido estaba a punto de llegar. Me puse un pantalón e intenté llamarlo para avisarle que iba en camino, pero el repartidor no contestaba, y eso me preocupó mucho porque ya había pagado por la aplicación, y no quería esperar más para comer. Al fin, cuando estaba a un minuto de llegar al portón de la residencia, vi que la app decía que la entrega había sido exitosa, y un nuevo pensamiento pasó por mi cabeza: que alguien me hubiese robado el pedido. Volví a llamar al repartidor con la esperanza de que me contestara y me dijera qué estaba pasando. Y cuando crucé la esquina de la acera para ir hacia el portón de la residencia, el repartidor respondió la llamada al mismo tiempo que yo veía algo en el portón. Me explicó con amabilidad que una persona había aparecido y él le entregó mi pedido. En serio pensó que era yo porque salió por el portón. Se le quedó mirando, y cuando él le preguntó si era Tatiana, ella dijo que sí. En otra circunstancia hubiese pensado que me habían robado la comida, de no ser porque a unos 15 metros, parada en la grama junto a la acera, estaba parada una chica con la bolsa de mi pedido colgando de la mano. No se movía ni hacía ningún movimiento, solo estaba ahí parada, apenas visible por la luz de la caseta de seguridad, que a todas estas estaba vacía. Le pregunté al repartidor si por casualidad recordaba cómo se veía esta chica en cuestión, y hubo un segundo de silencio entre los dos antes de que me admitiera que la chica daba algo de miedo. Cabello negro, vestido blanco como si fuera Samara. De hecho, me confesó con la voz algo temblorosa que, a decir verdad, él estaba con los ojos en el teléfono cuando notó su presencia junto a él, pero no la escuchó acercarse ni abrir la reja de entrada. A mí me empezó a dar un escalofrío en la espalda, pero no soy una persona que piense inmediatamente en lo sobrenatural para explicar las cosas. Asumí de inmediato que solo era una vecina, que me había hecho el favor de recoger el pedido y me estaba esperando. Así que le di las gracias al repartidor. Colgué la llamada y comencé a caminar hacia ella. Ni bien di el primer paso, esta mujer, que no debía tener más de 20 años, volteó a mirarme con intensidad, aunque no tenía cara de rabia ni de tristeza. Era más bien inexpresiva. Yo alcé la voz, saludándola como si fuéramos amigas, mientras intentaba reconocer el rostro de esta mujer y seguía acercándome. Ella no contestó, pero yo seguía hablándole, diciéndole en broma que pensé que me habían robado el pedido. Cuando estuve a 2 metros de ella, pude sentir algo raro entre las dos. Un frío raro que provenía de ella, aunque en ese momento me encontraba en negación, y pensaba que era la brisa de la noche. Ella estiró la mano con la bolsa y me la dio. Y para este momento, esta mujer se veía tan real, que me resultaba imposible que fuera otra cosa. Le di las gracias y retrocedí lentamente, caminando hasta la esquina. No hubo un solo instante mientras me iba en el que no sintiera que esa mujer me estaba siguiendo, escuchando pasos dobles detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta para cruzar,
y preguntarle si su departamento quedaba en la misma dirección. No solo no estaba detrás de mí, sino que vi a mi alrededor y esa chica de blanco ya no estaba a la vista. Naturalmente intenté explicarlo con un montón de excusas y teorías que negaran lo que, para mi subconsciente, era obvio. Esa chica no era normal. Algo en ella había de sobrenatural y tanto el repartidor como yo lo habíamos notado. Durante los siguientes días estuve detallando con más cuidado la cara de las vecinas de este conjunto residencial. Y aunque sé que aquí viven más de 1000 familias fácilmente, conservaba la esperanza de ver a alguien tan siquiera parecido. Pero no. Estoy segura de que esa chica no vive aquí. Al menos no actualmente. No sé por qué acepté ese pedido. Bueno, en realidad sí lo sé. Ofrecía buena propina y a esa hora de la noche, casi las 12 de la madrugada, yo ya estaba como en automático, aceptando más de un pedido sin ver. En cuanto vi la dirección me dio un bajón terrible. El viaje me iba a tomar más o menos media hora, y era un fastidio tener que ir a una colonia afuera de la ciudad. A todas estas, llegué a México hace 4 años, y desde entonces he estado trabajando como repartidor, así que conozco bien la ciudad. Pero esa colonia no me sonaba. En fin, decidí no cancelar el viaje, así que fui a buscar la pizza y conduje hasta la colonia, decidido a que esa fuera mi última entrega de la noche. Cuando llegué estacioné la moto frente a la casa y me quedé viéndola. Yo no soy una persona superficial, y no es que esa casa fuera fea, es que estaba abandonada. Los muros grises, las rejas oxidadas y el pasto marchito alrededor me daban a entender que nadie vivía ahí. Prácticamente nadie vivía en esa calle porque todo estaba en silencio, y las casas alrededor se encontraban en un estado similar. Hasta el aire olía distinto. Toqué la puerta y me sentí ingenuo, pensando que alguien pudiera vivir en esa casa. Ahí mismo pensé en 2 posibilidades. O alguien muy infantil había hecho una broma, o peor, me querían robar la moto y mis cosas. Miré alrededor, a ver si había alguien escondido, alguien sentado en la esquina o en el porche de una de las casas. No había nadie, ni siquiera un perro callejero se paseaba por esa calle. Yo comencé a retroceder, pensando en esta vez cancelar el viaje e irme con la pizza a mi casa. Pero justo cuando estaba por darle al botón y regresarme a mi moto, vi movimiento por la ventana a mi lado. No fue algo claro porque estaba oscuro adentro y los vidrios estaban realmente sucios, pero juraría que vi una sombra pasar, y de pronto se prendió una luz amarilla adentro. Era una luz opaca, pero la suficiente para ver que adentro había muebles, una cocina, lo normal en una casa. Me regañé mentalmente por dejarme sugestionar por detalles tan pequeños. Sí, la fachada era un desastre y eso era innegable. Pero había gente que no tenía problemas con vivir así. Existen personas que no le ponen atención al aspecto de su casa, y eso no quiere decir nada. Es más, yo había entregado en lugares peores. Me quedé esperando en la puerta, con la pizza en la mano. Golpeé la puerta un par de veces más, pero me empecé a poner nervioso porque, aunque la luz seguía encendida, nadie abría la puerta. Cuando fui a tocar por tercera vez, la luz adentro se apagó. Intenté llamarlos por la aplicación, pero no contestaron. Luego les escribí y tampoco nada. Yo estaba ahí parado con la pizza caliente en las manos, sintiéndome extraño frente a una puerta que ni tenía timbre. Y en ese microsegundo que tardé en decidir irme de ahí sentí el golpe. No fue que se me resbaló la pizza, sino que literalmente algo que yo no pude ver golpeó la caja de pizza con fuerza, haciendo que se doblara por la mitad. Fue un golpe seco, como si alguien le hubiera dado un manotazo a la caja. La pizza salió volando hacia abajo, chocó contra el piso de cemento, y yo me quedé congelado en el sitio sin entender qué había pasado. Creo que tardé unos segundos en procesar que yo no la había dejado caer,
sino que algo la había tumbado de mis manos. Yo miré a los lados esperando encontrarme con alguien parado en un punto ciego o detrás de mí, pero al ver que no había nadie, un sentimiento de pánico bastante feo me subió desde el estómago. Tragué saliva y me agaché para tomar la pizza y la volví a cerrar como pude, sintiéndome ridículo por estar arreglando una pizza que ya estaba medio reventada. La verdad, estaba tan asustado que no estaba pensando bien en lo que hacía. Y mientras arreglaba la pizza, no dejaba de mirar la puerta, esperando que se abriera en cualquier momento. Mi mente comenzó a jugármela, imaginando escenarios en los que alguien se asomaba por la ventana o que se escuchaban risas detrás de mí. Pero no pasó nada de eso. Me di la vuelta para poder irme, y ahí pasó lo de la moto. Primero escuché un sonido metálico suave. Levanté la vista del cemento del camino y vi mi moto moverse ligeramente, como si alguien hubiera agarrado el manubrio y la hubiera ladeado. Yo me le quedé mirando y juro por lo que sea que no había nadie tocándola, pero la moto se inclinó más hasta que se cayó. Te juro por lo que quieras, no había nadie tocándola. Ahí todo el escepticismo que me había marcado toda mi vida se cayó al piso. El instinto de supervivencia me dominó y salí corriendo hacia la moto. La levanté como pude, y en lo que la acomodaba, sentía que algo me miraba desde esa casa, aunque no me atreví a voltear a devolverle la mirada. No escuché pasos en ningún momento hasta que arranqué mi moto, pero siempre tuve el sentimiento de que algo me miraba muy de cerca. Me fui manejando rápido y en bajada, tanto que sentí que iba a perder el control de la moto. Tenía el corazón rebotándome en la garganta y hasta me dieron ganas de vomitar, por la adrenalina del momento. Tuve que frenarme en la esquina de abajo, porque si no sentía que me iba a caer de la moto. Miré alrededor a ver si alguien me había seguido en un carro o en otra moto, pero no había gente. Seguí mi camino y me paré en la siguiente esquina, donde había un puesto de tacos abierto, y me sentí un poco más tranquilo porque había gente. Me bajé de la moto para agarrar aire, y la señora del puesto me miró raro, porque yo estaba pálido. Me preguntó si todo estaba bien, y yo ahí me desahogué, explicándole lo que acababa de pasarme en la calle de arriba. La señora se quedó mirando para arriba, y arrugó la cara antes de preguntarle a su ayudante si ahí vivía alguien todavía. El muchacho le dijo que no, y ahí ella más segura me dijo que no, que ahí ya no vivía nadie, que eso estaba abandonado desde hacía años. Yo intenté explicarle que, aunque me dijera que ahí no vivía nadie, yo vi una luz encenderse y apagarse y una sombra dentro de la casa, aunque me guardé para mí el manotazo que tiró la pizza al piso, y luego esa fuerza que derribó mi moto. Pero la señora soltó una risa seca y me dijo que mejor no le dijera eso, porque esa calle estaba muerta desde hacía muchísimos años, y nadie vivía ahí. Me dejó con la boca abierta, y cuando quise preguntarle por qué, la señora me cortó la curiosidad de raíz. Me contestó que no sabía a ciencia cierta, pero que por los rumores, ahí habían pasado cosas feas con cosas de los cárteles, y que era mejor no meterse mucho ni hacer preguntas de esas cosas. Hablar con ella sinceramente me calmó. Terminé comprándole comida y me fui a mi casa pensando en lo que había pasado. No tengo idea de qué fue lo que pasó, pero estoy seguro de que fue algo sobrenatural. ¿Alguna vez te ha pasado que entregas un pedido y minutos después el cliente te escribe diciendo que todavía te está esperando? Hola Glenn, mi nombre es Ricardo y trabajo como repartidor para una aplicación de comida aquí en Monterrey. Llevo casi 3 años haciendo entregas y, aunque la mayoría de las veces todo es rutinario, de vez en cuando pasan cosas que te dejan pensando durante mucho tiempo. La historia que voy a contar ocurrió el año pasado, y todavía no tengo una explicación clara para lo que pasó esa noche. Era un martes, cerca de las 11 de la noche, y ya estaba considerando cerrar la aplicación, porque el día había estado bastante flojo.
Apenas había hecho unas cuantas entregas y, sinceramente, ya tenía ganas de irme a mi casa. Justo cuando estaba por desconectarme entró un último pedido. Una hamburguesa doble con papas y un refresco grande de un restaurante que estaba a unas cuantas cuadras de donde yo me encontraba. La dirección quedaba relativamente cerca de mi casa, así que pensé que sería una buena forma de cerrar la jornada. Recogí el pedido sin problemas y me dirigí hacia la colonia que marcaba el GPS. Era una zona antigua de la ciudad, de esas donde muchas casas tienen varias décadas, y algunas ya muestran el paso del tiempo, aunque todavía hay gente viviendo ahí. Cuando entré a las calles de la colonia noté que estaba particularmente silenciosa. No era algo alarmante. Simplemente esa tranquilidad extra que tienen los barrios entre semana a altas horas de la noche, cuando casi todas las luces están apagadas y apenas pasa algún carro de vez en cuando. El GPS me llevó hasta una casa de una sola planta con una reja blanca al frente. Desde fuera no parecía abandonada, aunque sí se veía vieja. La pintura estaba desgastada y el pequeño jardín delantero tenía el pasto crecido, pero no lo suficiente como para pensar que nadie viviera ahí. Me bajé de la moto, tomé la bolsa con la comida y me acerqué a la reja para tocar el timbre. Esperé unos segundos y no hubo respuesta. Pensé que tal vez la persona tardaría un poco en llegar a la puerta, así que toqué de nuevo mientras revisaba el teléfono para confirmar el nombre del cliente. El pedido estaba a nombre de alguien llamado Miguel. En ese momento escuché un ruido dentro de la casa, algo parecido a pasos o a una puerta moviéndose. Antes de que pudiera marcar al cliente desde la aplicación, la puerta principal se abrió ligeramente. No lo suficiente como para ver el interior de la casa, pero sí para que alguien sacara la mano. Era claramente la mano de un hombre mayor, con la piel arrugada y los dedos algo temblorosos. Yo me acerqué un poco más y le dije buenas noches mientras le entregaba la bolsa con la comida. La mano tomó el pedido con calma y lo jaló hacia el interior de la casa. No vi el rostro de la persona en ningún momento, solo esa mano extendiéndose desde la puerta entreabierta. Un segundo después, la misma mano volvió a salir y me entregó el dinero del pedido. Era pago en efectivo. Lo conté rápido bajo la luz de la calle y estaba completo. Incluso venía un poco más de lo que marcaba la aplicación, como si hubiera incluido propina. Le di las gracias y la puerta se cerró, sin que la persona dijera una sola palabra. No me pareció tan raro. Hay muchos clientes que prefieren no hablar mucho o que simplemente toman la comida y cierran la puerta. Me subí a la moto y avancé unos metros para marcar el pedido como entregado dentro de la aplicación. Apenas lo hice, el teléfono vibró con un mensaje nuevo del cliente. Pensé que sería algo normal, tal vez un agradecimiento o alguna indicación tardía, pero cuando abrí el chat me sorprendió leer lo que decía. El mensaje decía: «Hola, ¿ya vienes?». Me quedé mirando la pantalla un momento porque pensé que tal vez el mensaje se había enviado antes de que yo entregara el pedido, y apenas me estaba llegando. Le respondí que ya había entregado la comida. La respuesta llegó casi de inmediato. El cliente escribió: «¿Cómo que ya lo entregaste?». En ese momento sentí algo extraño, como una incomodidad que no supe explicar. Revisé la dirección otra vez dentro de la aplicación para asegurarme de que no me hubiera equivocado de casa, pero el número coincidía exactamente con la que tenía frente a mí. Le escribí que acababa de entregar el pedido en la casa con la reja blanca. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Yo vivo en el departamento de atrás. Levanté la vista de inmediato hacia la casa. En ese momento un hombre salió caminando por un pasillo lateral que conectaba con la parte trasera del terreno. Era un tipo joven, probablemente de unos 30 años, y venía mirando su teléfono mientras se acercaba a la reja. Cuando llegó me preguntó si yo era el repartidor. Le dije que sí. Entonces me preguntó algo que me dejó confundido. «¿Dónde dejaste mi comida?». Le señalé la puerta principal de la casa.
Le expliqué que alguien me había abierto y que había recibido el pedido sin decir nada. El cliente se quedó mirando la casa con la misma expresión confundida que yo tenía en ese momento. Luego me dijo algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato. Me dijo que esa casa no estaba ocupada. Me dijo que él tenía varios meses rentando el departamento de atrás y que nunca había visto movimiento en esa casa. Según lo que le habían contado los vecinos, el dueño había fallecido hacía un par de años y desde entonces la casa se había quedado cerrada. Le expliqué exactamente lo que había pasado, que alguien había abierto apenas la puerta y había sacado la mano para tomar la bolsa. Incluso le mostré los billetes que me habían dado. Él los miró bajo la luz del poste y comentó que eran de una serie bastante vieja, de esas que casi ya no se ven circulando. Los dos nos quedamos mirando la puerta principal durante unos segundos. En algún momento él dijo que tal vez alguien se había metido a la casa sin que los vecinos se dieran cuenta. Yo mismo pensé que lo más lógico sería acercarnos a tocar o revisar un poco más, porque al final de cuentas alguien había tomado la comida. Pero la verdad es que ninguno de los dos parecía muy convencido de hacerlo. La casa estaba completamente oscura y la calle estaba demasiado silenciosa. Después de unos segundos, el cliente dijo algo que, pensándolo bien, también tenía sentido. Al final del día era solo comida y no valía la pena meterse a investigar quién podía estar adentro de una casa que supuestamente llevaba años vacía. Si alguien se había metido ahí, o si era algún vecino haciendo algo raro, prefería no buscarse problemas. Así que al final revisamos otra vez la dirección en la aplicación, para asegurarnos de que no hubiera sido un error. Pero el número coincidía exactamente con esa casa. El cliente suspiró y dijo que hablaría con soporte de la aplicación para reportar lo que había pasado y pedir que le repitieran el pedido. Después de eso nos despedimos. Yo me subí a la moto y me fui de ese lugar todavía, con la sensación extraña de que algo no terminaba de cuadrar. Cuando llegué a la esquina de la calle, por alguna razón volteé hacia atrás una última vez. La fachada de la casa seguía igual de oscura que antes, pero durante un segundo me pareció ver algo en una de las ventanas del frente. Las cortinas estaban rotas y colgaban hacia un lado, y entre esa oscuridad creí distinguir la silueta de alguien parado detrás del vidrio, como si estuviera mirando hacia la calle. No puedo asegurar que realmente hubiera alguien ahí. Tal vez fue solo mi imaginación. Pero desde entonces, cada vez que me llega un pedido en esa colonia, siempre reviso la dirección 2 veces antes de aceptarlo. Porque una parte de mí todavía piensa que aquella noche no le entregué la comida al cliente, sino a alguien más que estaba dentro de esa casa. Esto me pasó hace unos 15 años, por allá del 2011. Cuando trabajaba como repartidor para una franquicia de sushi aquí en Bogotá. Esto fue antes de que las aplicaciones se popularizaran, así que solía trabajar durante todo el turno cerca del restaurante, esperando que salieran pedidos para irme en mi moto a la dirección y entregar la comida. Era un restaurante bastante popular, así que no faltaba el trabajo, y me quedaron muchas anécdotas de esa época. Pero la más escalofriante fue esta que voy a contar. Era sábado por la noche. La encargada me dijo que salió un pedido, así que me dio el paquete, la dirección y yo lo puse en el mapa. Conduje hasta una localidad llamada La Candelaria. Es una zona, a mi parecer, bastante bonita, con este aspecto colonial muy bien conservado, aunque llevó años sin ir. En aquella época estaba muy bien cuidada. Conduje por esas calles empedradas hasta que llegué a la dirección exacta. Era una casa colonial más o menos grande, al menos de fachada. Toqué la puerta y me quedé esperando con el pedido en las manos. Pasaron los minutos y nadie salía, así que volví a tocar la puerta, justo a tiempo para que, un segundo después, un hombre mayor de creo yo unos 70 u 80 años me abriera la puerta. Tenía el aspecto más triste que haya visto yo en mucho tiempo. La ropa raída, la barba larga y la mirada triste y vacía.
Yo cuidé durante muchos años a mi abuelo, y conozco de primera mano que muchas personas mayores comienzan a necesitar ayuda para lo básico. De inmediato pensé que a ese pobre señor nadie lo atendía, y sentí mucha pena por él. Le di las buenas noches, y él asintió lentamente antes de estirar la mano para recibir el pedido. Se lo di y él se sacó del bolsillo un fajo de billetes que lucían bastante nuevos. Me dio lo que costaba el pedido, y encima me dio una propina de 15,000 pesos en 3 billetes de 5,000. Creo que eran unos $10 por aquella época, no estoy seguro, pero sé que me pareció una muy buena propina. Le di las gracias y el señor solo me devolvió una sonrisa tranquila, y volvió a entrar con su comida y cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me regresé tranquilo al restaurante, pensando en ese señor, y lo único que me pareció raro realmente fue su elección de comida. Un abuelo tan mayor no parecía ser el tipo de persona que iba a optar por comer sushi a eso de las 11 de la noche, pero asumí que tal vez era para su nieta o algo así. Llegué al restaurante y no le di más vueltas al asunto. Terminé mi turno, llegué a casa y me acosté a dormir. Fue una noche normal salvo por una pequeña cosa. No soy una persona que suela soñar, pero esa noche soñé con ese señor. Ese hombre lloraba y estaba solo en una habitación. Yo intentaba hablarle, pero él simplemente no contestaba. Me desperté con una sensación rara en el pecho, como una tristeza que no supe explicar, ya que en esa época no me iba mal exactamente. Recordé el sueño y pensé que podía ser por eso, y preferí no darle vueltas al asunto. Me vestí para ir al gimnasio y justo cuando fui a agarrar mi billetera, un olor fuerte me golpeó. Era un olor penetrante a humedad y a tierra sucia. No pensé inmediatamente que el aroma viniera de mi billetera, sino de la cañería o algo así. Pero revisé alrededor y no di con la fuente del olor, hasta que volví a tomar mi billetera. Ahí me propuse a revisarla, y entre varios billetes, encontré la fuente de ese desagradable olor. 3 billetes de 5,000 pesos, arrugados y manchados con un lodo de olor desagradable. Eran, por supuesto, los billetes que la noche anterior ese señor mayor me había dado de propina. Los reconocí de inmediato, aunque esta vez estaban sucios, muy distintos a como él me los había entregado, prácticamente nuevos. Comencé a hacer memoria de inmediato. ¿Acaso me había caído esa noche? Llovió. Tal vez no recordaba que se me habían caído al piso, o quizás eran los billetes que otro cliente me había dado, y estaba confundido. Pero no, nada de eso era cierto. Estaba seguro de que esos billetes eran los que aquel hombre me dio. Los limpié con un trapo húmedo y estaban lejos de ser billetes nuevos. Eso me generó mucha confusión, pero al final los dejé secando en el tendedero de mi casa y me fui a entrenar. Volví, me duché y pasé toda la tarde en casa, pero de a ratos el asunto volvía a mi cabeza. Al final terminé tomando los billetes, y esa noche cuando estaba en el trabajo, le pregunté a la encargada si recordaba esa llamada. Se lo pregunté sin mucha esperanza de que lo recordara, pero para mi sorpresa me dijo que sí. Me aseguró que el hombre al otro lado de la línea tenía una voz muy extraña, como si tuviera todas las emociones apagadas, y además hablaba con susurros. Le pregunté si los billetes del pago estaban bien, y ella me dijo que sí, aunque, y esto sí me descolocó, me pidió que la próxima vez tuviera más cuidado y no aceptara billetes tan viejos. Al ver mi rostro de confusión, me explicó que los billetes estaban casi rotos, y me preguntó si no me di cuenta. Le dije que no, pero no le di detalles de lo que me había pasado. Me disculpé y comencé a trabajar. Nunca le encontré una explicación lógica a lo que vi esa noche, ni a lo que pasó con esos billetes. Así que si alguien tiene una respuesta, soy todo oídos. Llevo 1 año siendo repartidor de comida para una aplicación muy utilizada, y pese al poco tiempo que llevo en este trabajo,
Me sorprende la cantidad de anécdotas que he acumulado, pero de entre todas, la que más me ha impactado sucedió hace pocos días, y espero que puedas leerla. Era 6 de enero, y el día iba extremadamente lento. Vivo en Tamaulipas, en una ciudad grande, así que es raro no tener casi nada, pero ahí estaba yo enfrente de un McDonald's, esperando que fueran las 10 de la noche para irme a mi casa. En eso salió un pedido y lo acepté sin pensar. La dirección era una colonia cercana que yo ya había visitado, de casas bajitas. Un pedido de KFC. Fui a buscarlo, viajé hasta la colonia, y aunque no soy supersticioso, me llamó la atención que los perros estaban muy alborotados. Ladraban y gruñían, pero no a mí, sino al aire. Eso me transmitió una vibra extraña, como si en cualquier momento algo fuera a pasar. Llegué a la dirección que decía el GPS y llamé a la dueña del pedido, una tal Noelia, pero no me contestó. Por eso me bajé de la moto y toqué la puerta. De inmediato, como si me hubiesen estado esperando, un hombre con una voz muy gruesa comenzó a gritarme insultos, diciéndome cosas terribles y que me fuera de una vez. Yo retrocedí y revisé la dirección 2 veces. El número de la casa, pero sí era la dirección. Pregunté si estaba Noelia, y de nuevo la voz de ese hombre me hizo temblar. Era una voz profunda y gutural que hizo vibrar hasta la madera de la puerta. Yo estaba más confundido que asustado. Miraba para los lados, pensando que quizás era un TikToker haciendo una broma de cámara escondida o algo así. Pero en la calle no había ni un carro donde alguien pudiera estar escondido. Volví a intentar llamar a Noelia, y un repique de teléfono sonó en el interior, dándome la certeza de que esa era la casa correcta. Una última vez toqué la puerta, y esta vez sí me asusté por lo violenta que fue la respuesta. El hombre al otro lado rugió que me fuera y me maldijo con una cantidad de insultos que eran excesivos. Yo estuve a punto de cancelar el pedido, y entonces la puerta se abrió. Me sobresalté, esperando que ese hombre me atacara, pero tras la puerta estaba una mujer de unos 40 años, seria. Le pregunté si era Noelia y asintió suavemente antes de devolverme el pago en efectivo. Exacto, sin propina. Estaba molesto y le pregunté si ella era la que había gritado todos esos insultos. Pero esa mujer o era la mejor actriz del mundo, o en serio no tenía idea de lo que yo le hablaba, ya que su mueca fue de confusión absoluta. Al final me despedí de mala gana y me fui de ese lugar confundido. Esa mujer era demasiado pequeña y su voz muy fina. No tenía sentido que alguien así proyectara una voz tan fuerte, aunque... ¿quién sabe? Imagino que hay personas que pueden entrenar sus cuerdas vocales para hacer esas cosas. Sin embargo, eso no quita que haya sido uno de los momentos más raros que he tenido en el trabajo. Al menos por ahora.